Mi límite superior va a ser mi borde inferior de la mandíbula. La mandíbula, ¿verdad? Este va a ser mi límite, mi borde inferior de la mandíbula. ¿Ok? También vamos a tener como límite, voy a poner un hueso mejor para que lo entendamos. ¿Ok? Para que entendamos. Aquí, esto es más fácil. ¿Ok? Entonces mis límites van a ser entonces el borde inferior de la mandíbula, la parte superior. En la parte anterior, pues prácticamente va a ser mi piel, ¿verdad? La piel del cuello, porque no tengo estructuras anteriores, solamente la piel. En mi pared posterior van a ser las 7 vértebras, ¿ok? Las 7 vértebras cervicales, ¿ok? De C1 a C7. Y mi borde inferior, o sea, mi piso del cuello va a ser la primera costilla, ¿ok? La primera costilla que en la parte anterior, en la pared anterior en la parte más anterior va a estar lo que son las partes superiores, las partes mediales de la clavícula. Pero realmente mi piso de mi cuello va a ser la primera costilla. Todo eso es lo que vamos, y entonces aquí viene la entrada del tórax, eso lo vamos a ver el próximo semestre. Y entonces, ¿qué estructuras vamos a tener? ¿Qué formaciones vamos a tener? El cuello, ¿sí? El cuello tiene formaciones, tiene la vía digestiva, tiene la vía respiratoria y tiene un componente endocrino junto con los músculos, o sea, tiene la glándula tiroides y las glándulas paratiroides. Okay, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar de la faringe con parte del esófago, vamos a estudiar la laringe con parte de la tráquea y vamos a estudiar lo que es la glándula tiroides y las glándulas paratiroides. Ok, eso es nuestro esqueleto del cuello, ¿verdad? Ahora sí, ¿quién lo va a forrar? ¿Verdad? ¿Quién lo va a forrar? A mí me gusta siempre irnos como si estuviéramos en una disección, ¿ok? Y entonces ahora sí me voy a esta diapositiva. Ok, esta diapositiva donde podemos empezar nosotros a disecar. Vea, tenemos la piel. Aquí está. Okay. Tenemos el tejido celular subcutáneo, que es este. Y entonces, justamente en el tejido celular subcutáneo tenemos el primer músculo, que es un músculo de la expresión facial. ¿Cómo se llama? Platisma. Músculo platisma, que va del borde inferior de la mandíbula y entonces no es que se inserte, porque va en el tejido celular subcutáneo y llega hasta la parte inferior de la clavícula. Aquí está. Okay, ese es el músculo platisma. Y entonces, ahora sí, quitamos el músculo platisma y entonces nos encontramos con antes de eso, esto, aquí está. Quitamos el músculo platisma, vean ustedes, y entonces nos encontramos con esta fascia, que es la fascia que se va a llamar la fascia de revestimiento. ¿Sí? La fascia de revestimiento. Es la primera fascia que vamos a encontrar. Pero antes de esa fascia, vamos a irnos aquí. Esta es. Este es el primero, ahí tenemos la fascia, y entonces, ¿cuáles son las estructuras superficiales del cuello? O sea, si yo la piel, ¿qué estructuras voy a tener superficiales? Bueno, aquí están esas estructuras superficiales, y las vamos a conocer de una vez. Tenemos a la vena yugular externa. Vean ustedes el recorrido de la vena yugular externa. El recorrido de la vena yugular externa, ¿de quién forma a la vena yugular externa? Buena pregunta. Viene de la temporal superficial y de la vena maxilar, y se va a formar la vena retromandibular, y entonces la vena auricular posterior va a llegar aquí y va a desembocar, y entonces va a formar la vena yugular externa. Entonces, ¿quién forma la vena yugular externa? Es la vena superficial, la que se nos dilata cuando hacemos mucho esfuerzo. ¿Ok? Esa es la que se dilata, es la vena yugular externa. ¿Ok? Va a formar la vena retromandibular y la vena auricular posterior. Entonces voy a hacer un poquito más grande para que lo vean ustedes. Ok, ahí está. Entonces,
corre, fíjense bien, corre desde el ángulo de la mandíbula, que es donde se forma, va a correr, ¿sí?, por delante del esternocleidomastoideo, y entonces se va a ir al triángulo posterior. Ahorita vamos a hablar de eso. Se va a ir al triángulo posterior y todo su trayecto es superficial, o sea, subcutáneo, todo el trayecto, por eso se ve. Pero a 2 traveses del dedo de la clavícula, aquí está, eso es muy importante. Si ustedes se dan cuenta aquí, a 2 traveses, o sea, a 2 dedos, a 2 centímetros de la clavícula, del borde inferior del borde superior de la clavícula, se profundiza esta vena yugular externa, ¿sí? Y entonces termina desembocando en la vena subclavia. ¿Okay? Ahí es donde termina la vena yugular externa. ¿Okay? También tenemos otras venas que son las venas yugulares anteriores. Aquí están, venas yugulares anteriores que también son superficiales y se van a formar en el triángulo submentoniano. Estas van a venir y esta vena yugular externa se desemboca en la vena yugular externa. La vena yugular anterior desemboca en la vena yugular externa. ¿Ok? Ahora, algo importante aquí. Fíjense bien. Y esto quiero que se lo lleven para siempre jamás. Hay cosas que uno dice que hay que llevarse en la mente. Fíjense bien. Esta vena yugular externa, cuando perfora la fascia de revestimiento, esta aponeurosis, se fija a las paredes. No todas las venas se fijan a las paredes. Entonces, al fijarse a las paredes, significa, ¿qué pasa con una vena normalmente si yo la corto? ¿Qué pasa normalmente con una vena si yo la corto? Hay sangre. No, claro, hay sangre, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué hace la vena cuando se corta la arteria? ¿Qué hacen para dejar de sangrar? Vasoconstricción. ¿Qué hacen? ¿Vasoconstricción? O sea, se colapsan, ¿verdad? Se colapsan por vasoconstricción, ¿ok? Pero si esta vena, estoy diciendo, aquí lo estoy anotando para que vean. La vena la rompo, entonces, ¿qué hace la vena? Se intenta cerrarse, es el primer mecanismo que tiene para la hemostasia, ¿sí? Se cierra la vena. Entonces, pero aquí si se fija las paredes, ¿qué va a hacer? Si yo la corto aquí, ¿qué va a pasar con esta vena? No se va a poder constreñir. No se va a poder colapsar muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con qué va a pasar con entonces, si no se colapsa? No va a poder parar el sangrado. Uno no va a poder parar. ¿Y qué va a pasar? Porque recuerden que la vena está llevando sangre. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a absorber aire. Si esta está cortada aquí y no se colapsa, va a empezar a absorber aire esta vena y va a producir una embolia gaseosa. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Es una anatomía clínica. No se olviden de eso. ¿Ok? Y entonces tenemos a los nervios, que son estos, los nervios superficiales, los que van a inervar a la piel, ¿sí? Este nervio supraclavicular, este nervio cervical transverso, que es y es el nervio auricular mayor. Esto los vamos a ver más adelante en el plexo cervical, todo el plexo cervical lo vamos a ver, ¿ok? Entonces es el nervio supraclavicular, el nervio transverso del cuello, cervical transverso, y el nervio auricular mayor. ¿Okay? Esas son las estructuras superficiales. Estamos disecando el cuello. Entonces, quitamos esas venas, eso superficial, y entonces nos encontramos, ¿ok? Nos encontramos entonces con este tejido. Déjenme hacerlo más chico porque es cuando corre. Ay, no, qué bárbaro. Bueno. Sí, dígame. Sí. Bueno, yo voy a hablar con el proveedor a ver si es cierto. Porque me quedó muy mal el lunes. El proveedor dijo que no lo habían hecho porque programé a un paciente y no vino. Pero de todos modos el martes venga para programarlo.
¿Ok? Ujú. Está bien, Andrés. Hasta luego. Sí, sí. Ujú. Dale, hasta luego. Bueno. Entonces, ahora sí, quitamos la fase de revestimiento, que es la primera aponeurosis que va a cubrir a los músculos superficiales, y entonces nos encontramos con esto, con los músculos, ¿sí?, más superficiales. ¿Cuáles son? El esternocleidomastoideo, que por eso se llama esterno, porque tiene una cabeza esternal; cleido, porque tiene una cabeza acromial; y mastoides, porque va a la posición mastoides. ¿Se dan cuenta? Esas son. Y entonces, fíjense bien, entre estas dos cabezas, se hace una escotadura, ¿sí? Esta escotadura yugular, tóquensela, porque es muy importante. Sí, se hace una escotadura yugular, donde se unen las dos clavículas con el esternón, que se llama la escotadura yugular. ¿Ok? Muy bien. Esa es una formación. Y después tenemos aquí otro espacio entre estas dos cabezas del esternocleidomastoideo. Aquí lo ven, este espacio que está aquí, ese triangulito que tenemos. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Y se va a llamar escotadura yugular menor. ¿Ok? Espacio que está aquí. ¿Está bueno? Entonces, la escotadura, y entonces tenemos, esta es la escotadura, y el espacio se llama espacio supraesternal menor. Este espacio que tenemos aquí se llama espacio supraesternal mayor. La escotadura es el hueso que hace, ¿sí? Es la parte que hace como una especie de C, ¿verdad? Esa es la escotadura, y por arriba el espacio se llama espacio supraesternal mayor, porque este espacio que está entre las dos cabezas se va a llamar espacio esternal menor, supraesternal menor. Son muy importantes porque son referencias anatómicas que uno debe de tener, ¿ok? Y que eventualmente, cuando se hacen procedimientos en el cuello, uno las tiene que buscar, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces tenemos al esternocleidomastoideo, y atrás tenemos al trapecio, ¿sí? Tenemos al trapecio, aquí no se ve, voy a buscar una diapositiva que podamos ver el trapecio. Aquí está. Entonces aquí tenemos el trapecio, ¿sí?, que viene también igualmente de lo que es las líneas nucales, se van todas las apófisis espinosas, ¿sí?, y entonces se inserta en lo que es tanto el acromion como en la escápula y la parte externa de la clavícula. ¿Ok? ¿Por qué le estoy diciendo estos músculos? Porque estos músculos me van a dividir al cuello en dos triángulos. Si ustedes se dan, entonces aquí empieza la división del cuello. Vean ustedes. Voy a dividir primero a mi triángulo anterior. El triángulo anterior va a ser el borde inferior de la mandíbula, que es este. Borde inferior de la mandíbula. El borde anterior del esternocleidomastoideo, que es este, y mi línea media. Ese va a ser mi triángulo anterior. ¿Ok? Y entonces, el triángulo posterior va a ser este, el borde anterior del esternocleidomastoideo. Aquí está. El borde posterior del, dije el borde anterior el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo, que es este, y el borde superior de la clavícula. Este es mi triángulo posterior. ¿Sí los miran? ¿Ok? ¿Y por qué hablamos de triángulos? Porque ahí van a estar estructuras, ¿ves? Van a ser estructuras que se van a relacionar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Médicos? Sí. ¿Ok?
Vamos a ir despacio, pausados, para que ustedes tengan tiempo de escribir. Aquí tengo voy a cambiar Doctor, tengo una pregunta. Mande. El espacio que dijiste en el cuello aquí se llama espacio external. Supraesternal. Super- Supraesternal. Y la escotadura, o sea, el agujero que se hace, el hueso, se llama escotadura external. ¿Okay? Ahora voy a cambiar de presentación por aquí. No sé si alguien ha usado este.